A este nuevo encuentro de la Maratón de la Mujer, tercer encuentro que va a ser con Xavi Cañellas. Vamos a estar hablando sobre la programación de la salud, sobre la programación metabólica, sobre los procesos de desintoxicación del hígado y qué tiene que ver esto con nuestras hormonas. Sobre todo eso vamos a estar hablando. Ahí veo que Xavi ya se unió, así que ya lo voy a agregar. Xavi es experto en psiconeuroinmunología, tiene un máster en biología molecular y bueno, y es fundador de Regenera. A todas las personas que van llegando. A ver, a ver, a ver. Ahí va. ¿Cómo andas, Xavi? ¿Qué pasa, tío? Muy bien, todo genial. Bueno, ahí le estaba contando a la gente porque por ahí, bueno, a lo mejor no todo el mundo te conoce, que sos fundador de Regenera, experto en psiconeuroinmunología, máster en biología molecular, 4 libros escritos. ¿Qué más querés contar? Que el viernes tenemos un vídeo increíble. O sea, que vamos a contar que tenemos un vídeo espectacular. Eso es lo que te voy a contar. Un vídeo con Carlito tenés. Con Carlito, a Carlito lo pongo fino. Hay gente que se está encariñando con Carlito, el chico de las preguntas. Bueno, bienvenido Xavi Gracias, a un vivo más. tío. Yo ya he perdido la cuenta, la cantidad de vivos que hemos hecho juntos y siempre es un placer charlar con vos, se aprende un montón, nos divertimos un montón Claro, y bueno, tío. y la gente también, así que win-win situation. Yes. Apenas arranqué el vivo, conté, bueno, que vamos a estar hablando sobre la programación metabólica, la programación de la salud, qué pasa con el hígado con respecto a la desintoxicación, qué pasa en relación a las hormonas. Y tengo a alguien que quiere hacerte una pregunta, vengo con un invitado. Si me da un segundo, acá te lo Venga, traigo. venga. Pasa. ¿Qué quisiste decir, Xavi? ¿Qué quisiste decir con eso del boli, que entra, que sale, que lleva, que trae? No se entendió nada, che. A ver, Estás muy explícalo. loco, tío. ¿Qué, qué, qué pasa con el boli? ¿Que el hidroxiestrógeno, qué rápido, qué cosa, para dónde, digamos? A ver, un poquito más de contexto. Bueno, para los que no saben de qué estamos hablando, con Xavi hicimos un video donde hablamos sobre los procesos de desintoxicación del hígado. Bueno, Xavi lo explica. Y es un video que gustó mucho, que fue muy útil, pero bueno, mucha gente quedó con muchas dudas sobre cómo era esto de la Claro. desintoxicación de los estrógenos explicado con un boli. Y ahora vamos a ver la explicación, vamos a tener el gusto de presenciar la explicación extensa. Eso que Xavi explicó en 2 minutos, ahora lo van a escuchar más extenso. Y si tienen alguna pregunta, pregunten. Hacete cargo ahora. Hostia, qué movida con el boli, ¿eh? Joder, qué movida, tronco. Fue espectacular. Va, vamos a explicarlo, Fede. Vamos a explicarlo que tú no sabes lo que me llegué a reír con todos los comentarios de que no entiendo nada, no entiendo nada. Ahora, a mí lo que me parece muy interesante, que me gustaría que lo expliques bien, es que este proceso de desintoxicación que tiene el hígado puede funcionar tanto para eliminar toxinas, pero también para regular las hormonas, por ejemplo, el exceso de estrógenos. A ver, contanos a ver bien cómo es esta cosa. Claro, tío, porque, o sea, es lo mismo. Es decir, las hormonas tienen su ciclo y después se tienen que eliminar. Entonces, am, vamos a coger el boli como si fuera un estrógeno. En ese vídeo Atento, hablábamos, atento. esto es un El estrógeno. vole es un Perdón, estrógeno. este es un estrógeno, sin tapón. Este es el estrógeno. Che, Entonces, para pero contexto, pará. dale. Carlito te preguntaría, pero ¿por qué me lo tomas como una toxina? Si el estrógeno es una hormona necesaria, ¿por qué? ¿Por qué hay que A eliminarlo? ver, Carlito, a ver si me escuchas, Carlito. Que te estoy contando que las hormonas se tienen que desintoxicar también, Carlitos. Tienen su proceso vital, hacen su función y luego tienen que eliminarse. No podemos estar con tantos niveles de estrógenos constantemente. Entonces, el hígado, en los hepatocitos,
el hígado es la fábrica de depuración más grande que tenemos. Es un superfiltraje, ¿sí? Pero todo tiene orden, incluso el amor, que luego si tenemos que hablar del amor, pues veremos que el amor también tiene orden. Pues todo tiene orden y en el cuerpo humano, pues todo necesita un orden. Aunque parece caótico, en el caos también hay un cierto orden. Entonces los hepatocitos desintoxican las toxinas y desintoxican las hormonas si lo hago muy didáctico, en dos fases. Si me pusiera un poquito más técnico, te tendría que decir tres, pero lo vamos a hacer en dos, ¿vale? Para que sea súper, súper, súper fácil, ¿vale? Entonces, la cuestión es, vamos a coger un boli. Un boli que representa un estrógeno, ¿vale? Un boli representa un estrógeno. El hepatocito, en estas dos fases, va a tener que transformar el boli para que se haga depurable. Es decir, para que yo lo pueda echar. Porque el boli así no lo puedo echar, ¿vale? El estrógeno es un derivado es liposoluble. Es decir, se tiene que transformar en algo que sea hidrosoluble para eliminarse por la orina. ¿Ok? Bien. La primera fase que tiene ese hepatocito, ese hígado, es una fase donde tiene que ponerle un tapón. Ahora tengo ya un tapón que tapa el boli. Es decir, tengo un estrógeno donde yo le pongo un tapón. ¿Qué quiere decir? Que hay unas moléculas de esa fase 1 con nombres insufribles. De hecho, los nombres tienen que ver con un gran complejo que se llama citocromo P450. Ahí ya nos morimos, Carlitos. Ahí nos morimos con el nombre. Entonces, ¿Qué lo que? hay muchos tipos de citocroma P450. Por ejemplo, está el CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, CYP1A1, CYP1B1. Es decir, hay un montón, un montón, un montón. ¿Vale? Bien. De forma muy simple, estos citocromos lo que van a hacer es como que le ponen un boli al estrógeno. ¿Qué quiere decir? Que lo hidroxilan, le añaden un grupo OH, pues el grupo OH es el tapón. Y lo pongo aquí. ¡Pum! Entonces, ahora el estrógeno ya no es un estrógeno. El estrógeno con el tapón es un hidroxiestrógeno, porque le he añadido un tapón, es decir, un grupo OH. Un grupo OH es un grupo hidroxilo. Cuando lo he unido al estrógeno, he formado un nuevo compuesto que se llama hidroxiestrógeno. Vale. ¿Qué particularidades tiene este hidroxiestrógeno que ya ha pasado por la fase 1? ¿Sí? Pues que este tiene un poquito de mala leche. Porque tú imagínate que el estrógeno, sin el tapón, tiene una capacidad, cuando se capta por el receptor de estrógeno, tiene una capacidad de proliferar células por 1, ¿vale? Para hacernos una idea. Vale, pues cuando yo le pongo el tapón, el hidroxiestrógeno, cuando se capta por su receptor, tiene una capacidad de proliferar células por 10 e incluso por 100. Entonces, te puedes imaginar que un estrógeno hidroxilado, un hidroxiestrógeno, tiene mucha capacidad de generar crecimiento celular. ¿Sí? Esto, mira, esto nos interesa en el embarazo, porque en el embarazo necesitamos mucho crecimiento celular, pero si no hay un embarazo, esto no me interesa nada. Porque, por ejemplo, Fede o Carlitos, dime una patología de proliferación celular que todo el mundo conoce. Y un cáncer, un Por tumor. ejemplo, pues un cáncer sería una patología de sobrecrecimiento celular. Vale, pues no nos interesa mucho tener muchos hidroxiestrógenos acumulados, ¿no? Por Y en eso, la endometriosis también puede ser que por ejemplo, fantástico. sea un exceso. Entonces, ¿qué necesito? Que este boli, este estrógeno que se ha puesto el tapón y ahora es un hidroxiestógeno, necesito una fase 2, donde hay varias enzimas diferentes a la fase 1 y son enzimas, te digo tres nombres, ¿ok? Glutatión transferasa, que quiere decir que tiene un compuesto muy antioxidante que es el glutatión.
sulfato transferasas, que tiene un compuesto de azufre importante en la molécula. O metiltransferasas, como por ejemplo la catecolamina o metiltransferasa, la COMT, ¿vale? Olvidaros de los nombres, os lo he dicho porque a alguien, pues mira, le pueden interesar los nombres y chimpún, ¿vale? Entonces, estas enzimas de la fase 2 lo que hacen es coger los bolis con tapones, los hidroxiestrógenos, y eliminarlos rápidamente. Con que ahora ya son hidrosolubles, los puedo eliminar muy rápido. Vale, entonces necesito que la fase 2 funcione de forma muy ágil. ¿Para qué? Porque yo, imagínate, tengo el boli, le pongo el tapón y rápidamente lo tiro. Imagínate una fábrica de montaje, ¿no? Llega el boli, tapón, tiro. Llega el boli, tapón, tiro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que estoy metabolizando de forma muy ágil en este caso, los estrógenos, otras hormonas o toxinas, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que no se acumulan bolis con tapones. Vale, ahora imagínate que la fase 1 yo la estimule y empieza a ir muy rápido. Entonces, boli tapón, boli tapón, boli tapón, boli tapón, boli tapón. Y tengo un montón de bolis con tapones. Entonces, yo necesito ahora la fase 2 que vaya súper rápido también para eliminar, 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 eliminar. Vale, ahora imagínate que la fase 2 está enlentecida. Entonces, tengo bolis tapones y una fase 2 que va a este ritmo. ¿Qué pasa cuando va a este ritmo? Pues que empiezo a acumular un montón de bolis con tapones, hidroxiestrógenos, que se bioacumulan porque no tengo capacidad de echarlos. ¿Cuál es el problema aquí? Que los bolis con tapones acumulados tienen una acción biológica y si no los elimino, pueden generar acciones biológicas porque se captan por el receptor de estrógeno. Es más, te voy a decir más. El tapón, que es el estrógeno, tiene sensibilidad para el receptor de estrógeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy un estrógeno y yo soy un receptor de estrógeno. Entonces, tengo afinidad. Pongamos que tiene una afinidad 1. Maravilloso. 4, ¿vale? Pero ahora el hidroxiestrógeno con el receptor de estrógeno tiene más afinidad que el propio estrógeno. Tiene mucha afinidad. ¿Pero qué he dicho? Que claro, tiene mucha afinidad, pero tiene un factor de proliferación por 10 o por 100. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo hidroxiestrógenos libres, se van a captar antes que los propios estrógenos y en vez de generar una respuesta de proliferación por 1, pues se captan más y tiene una respuesta mucho más exagerada. Y eso puede conllevar a muchísimos problemas. Entre otros, uno que has nombrado, que es la endometriosis. ¿De acuerdo? Entonces, Bien, me por gustaría eso... que como para que quede como más claro a la gente todo este proceso, que cuentes un poquito de eso. ¿Cuáles serían los síntomas si yo estoy generando este proceso demasiado lento, este proceso de desintoxicación de estrógeno? Perfecto. ¿Cómo lo puede sentir una persona, digamos? ¿Por qué es importante que esto suceda de manera adecuada? Mira, en la mujer, porque estamos en tu maratón de la mujer, podemos decir que... Es nuestra la maratón. Nuestra. Y de Carlitos también. En, en este grupo de población, uno de las situaciones más cotidianas que se pueden ver son mujeres con síndrome premenstrual. Es decir, mujeres con síntomas antes de que tengan la menstruación. Como por ejemplo dolor de cabeza, hinchazón, desajustes intestinales, la habilidad emocional o incluso que puedan empezar incluso hasta a manchar un poquito, ¿no? Que ahí tendríamos que estar hablando incluso ya de cómo está la progesterona en esta mujer. ¿Bien? Vale. Y cuando tienen la menstruación, cuando tenemos un exceso de hidroxiestrógenos, una mala metabolización, entonces ¿qué vemos?
pues menstruaciones con muchísimo dolor, con muchísimo, invalidantes absolutamente, con síntomas de inflamación, por ejemplo, pues muchas mujeres con mucha retención de líquido, con mucho dolor de cabeza, con sangrados muy largos, es decir, hay mujeres que pueden estar 7 a 9 días sangrando desde que inicia la menstruación. Por ejemplo, mujeres que tienen la menstruación y sacan coágulos, es decir, trozos de tejido que caen directamente. Todos estos síntomas nos están diciendo, ¿cómo estará desintoxicando esta mujer sus hormonas? Es probable que vaya un poco más lento. Además, tenemos cosas interesantes aquí, que es, fíjate cómo, ahora voy a liarla un poquito más, ¿vale? ¿Se ha entendido hasta aquí esta vez, que lo hemos explicado con más Yo minutos? creo que viene bien, de todos modos, la gente que pregunta. Carlito está tranquilo, así que de momento, pero a ver, la gente ahí puede preguntar si le quedó alguna duda. Fantástico. Porque, fíjate, una de las enzimas de fase 2 más importantes, todas las que te he dicho son muy importantes, ¿ok? Una de las enzimas de fase 2 más importantes es la catecolamina o metiltransferasa, la COMT, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que cada persona tiene una variante genética individualizada de cómo funcionan estas enzimas de fase 2. Por ejemplo, la COMT, pues tú puedes tener una variante que va muy lenta, una variante que va a intermedio o una variante que va súper rápido. ¿Vale? Bien. Curiosamente, la catecolamina o metiltransferasa no solo desintoxica o metaboliza los estrógenos, también metaboliza, fíjate, catecolamina, es decir, desintoxica las hormonas catecolaminas, las hormonas del estrés u otras catecolaminas como por ejemplo la dopamina. Entonces, fíjate, en la corteza prefrontal, en la parte más anterior y lo que nos hace más humanos, es la parte más nueva del cerebro humano, la corteza prefrontal funciona con dopamina muy presente. Y en la corteza prefrontal también tenemos la catecolamina o metiltransferasa para metabolizar la dopamina. Vale. Entonces, fíjate, y ahora te voy a ligar síntomas centrales de la propia conducta e incluso de la personalidad de una persona a síntomas hepáticos. ¿Vale? Vamos a hacer este link, que no es que me lo haya inventado, esto está descrito en la literatura. ¿Ok? De hecho, hay un estudio súper chulo que yo muestro en el máster en psiconeuroinmunología. Es un estudio que se titula The Warriors and the Warriors. Es decir, los guerreros contra los preocupados, dependiendo de la variante de la COMT que tenga el individuo. Es súper chulo. ¿Ok? Entonces, fíjate, vamos a decir, tengo una COMT lenta de variante genética, es decir, que ya de por sí ya soy lentito o lentita para metabolizar, para metilar las hormonas o las toxinas, ¿vale? Bien. Si yo tengo un entorno bueno y sano, no hay ningún problema y lo voy a metabolizar y ya está. Pero no es el día a día de las personas, ¿no? Que nos inflamamos constantemente, que estamos con tóxicos, con un montón de historias. Bien. Entonces, fíjate, una persona que tenga la capacidad de metilar más baja va a tender a tener mucha más dopamina en la corteza prefrontal. ¿Por qué? ¿Me sigues? Sí, sí, sí. Si yo tengo la enzima que desintoxica la dopamina que funciona poco, quiere decir que no la voy a metabolizar tanto y por tanto se va a acumular. Y alguien puede decir, ¡guau! Esto es súper chulo porque si tengo un montón de dopamina, la cosa funciona súper bien. No es del todo así, porque la dopamina hay que verla con una U, la curva de la dopamina es en U invertida. ¿Qué quiere decir? Que muy baja dopamina o muy alta dopamina pueden generar sintomatología. Necesitamos unos niveles intermedios de dopamina. ¿Sí? O sea, Vale.
hoy con el tema de los celulares estamos al horno No, con eso. estamos locos, estamos perdidos, estamos Altísima dopamina por los techos. súper jodidos estamos. Entonces, fíjate, si yo tengo una metabolización lenta, Fede, y tengo mucha dopamina en mi corteza prefrontal, ese exceso de dopamina me va a dar sintomatología. Por ejemplo, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Ah, necesidad de anticiparlo todo, Mm. necesidad de planificarlo todo, necesidad de control. Conoces a personas, bueno, tú Virgo. además eres Virgo, o sea, que más o menos tú tienes una conte bajita. Por ejemplo, ¿no? Porque Fede y yo nos conocemos mucho y sabemos cómo trabajamos mutuamente. Que trabajamos bastante bien, muy bien juntos, pero sabemos muy bien cómo funcionan nuestras dopaminas. Entonces, fíjate cuántas personas conoces que llegan a casa, ¿no? Ordenan todo y alguien le pone el libro así cuando el libro tenía que estar así. Ahora estoy haciendo una exageración, pero para que la gente pueda entenderlo bien, ¿no? Y viene el de la conte lenta y hace, no, esto tiene que estar así, ¿no? El jarrón está así, no, el jarrón tiene que estar así, ¿no? Todo tiene que estar así, tengo que controlarlo todo y gasto un montón de energía para controlarlo todo. ¿Cuántas personas pueden venir aquí escuchándonos que tengan la necesidad imperiosa de tener todo controlado? Porque si no tengo todo controlado, empiezo a sufrir mucho estrés. Esto es patológico a unos niveles grandes, ¿vale? O, por ejemplo, personas que son, no es que sean puntuales cuando quedan con alguien, son extremadamente puntuales, ¿no? Yo cuando estaba en la consulta y tenía pues X primeras visitas y hay gente que llegaba media hora antes y digo, mira, a ver cómo me tira esta persona, vamos a ver cómo me tira esta persona, ¿no? Entonces, quizá pues tenía ahora las 4, ¿no? Y pues 3, 4 minutos de retraso, 4 y 3, y entraban ya enfadados o enfadadas, ¿sí? Como decir, llevo media hora esperando, y digo, no, llevas 3 minutos esperando, pasa es que llevo media hora antes, ¿sí? Entonces, son súper, a nivel de la puntualidad, increíble. Por otra parte, tienen poca tolerancia al estrés. Por ejemplo, conoces a personas que han planeado un día, vamos a hacer una excursión a la montaña, ¿no? Y a última hora se le cambian los planes. Le cuesta mucho digerir el cambio de planes en su vida. Bien. Es increíble porque todo esto depende de los niveles de dopamina que yo tenga en la corteza prefrontal. Si esto depende de los niveles de dopamina en la corteza prefrontal, por supuesto, tiene que ver con cómo metabolizo la dopamina en la corteza prefrontal. Mira, y aquí pregunta alguien TDA. Correcto, tiene que ver con el diagnóstico del TDA. Por supuesto, lo que pasa es que esto no se mira. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjate que puede ser que personas así, mujeres así, puedan tener más sintomatología de mala metabolización de los estrógenos, por ejemplo. Entonces es bonito porque puedes linkar, esto no es ninguna tesis estricta ni rígida, pero es clínica. Y la clínica te da, oye, ¿y este nivel de conducta? ¿Y cómo metabolizas las hormonas? Y vas cuadrando. Y si no, te gastas 600 euros y pagas una prueba genética para que te digan exactamente qué variante genética tienes de la COMT, de la sulfato transferasa, de la glutatión transferasa. Que esto también se puede medir a nivel analítico, pero vale una pasta alucinante. ¿Bien? Che, Xavi, te hago una preguntita. ¿Querías decir algo más? Termina, que no te quiero cortar el reloj. No, quería decir, con eso te explico todo el rollo de la fase uno, de la fase 2 y todo lo que ha llevado Bien. por aquí. Bueno, gracias. Y si alguien tiene alguna duda, que pregunte ahora o calle para siempre o vuelva a ver el vivo después grabado. Bien, la pregunta es, bueno, ya sabemos qué pasa cuando hay un exceso de estrógenos o bueno, o de toxinas o de otras hormonas como la dopamina, por ejemplo. Ya sabemos cuáles son los síntomas, qué es lo que pasa. Ahora, ¿qué podemos hacer para facilitar, digamos, que si Claro, yo no estoy eliminando bien los estrógenos o toxinas, qué puedo hacer para mejorar esta función? claro. Fíjate, hicimos un ping-pong hepático de dos partes, ¿sí? Que lo tenemos grabados en tu feed y uy, mira, ha salido. Algo que hiciste con las manos. Ah, sí. Y cuando haces así,
A también es veces sí. Hablando de eso, mucha gente había dicho que entendía lo que estabas diciendo, así que genial, que habían entendido. fantástico. Ahora no Mucha sale, pero gente dijo que han sí. salido globos. No, sale cuando quiere Instagram, no cuando querés vos. Pues yo invito a la gente que pueda ver los dos vídeos que hicimos de los Reels del ping-pong hepático 1 y ping-pong hepático 2, pero el contexto para el vivo. Ujú, Fíjate, una de las cosas que expliqué es, si hay inflamación, si tú tienes inflamación, el hígado no va a desintoxicar. Es ujú. decir, si tú tienes actividad inmunitaria, el hígado, su primera función es apoyar al sistema inmunitario. Entonces se bloquea la capacidad de desintoxicación. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi desintoxicación? Bajar la inflamación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué factores son los que tienes que están inflamando? Por ejemplo, no duermo bien, pues regular el sueño. No estoy comiendo alimentos sanos, pues come alimentos sanos, ¿no? Estoy teniendo un montón de estrés, pues concreta exactamente por qué tienes estrés y toma decisiones para cambiar esto, ¿no? O estoy muy expuesto a tóxicos, pues deja de estar expuesto a tóxicos. Todo eso al fin y al cabo no deja de ser un problema. ¿Por qué? Porque esto es la vida de las personas y cada uno sabe cómo vive y los cambios que puede producir. Cuando he bajado esto, entonces, ¿puedo estimular la fase 2 de alguna manera? Por ejemplo, la catecolamina o metiltransferasa tiene dos cofactores muy importantes, que es la vitamina B6 y el magnesio. Pero claro, si yo te digo ahora, uy, para mejorar esto, magnesio y vitamina B6, ya tenemos un problema, Fede. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de todo lo que he explicado y nos quedamos con magnesio y vitamina B6. Entonces, si no cambio nada de mis hábitos, por favor, no tomes magnesio y vitamina B6 porque no te va a servir de nada. ¿Me Ujú. explico? Entonces, hay estrategias fitoterapéuticas en suplementación y en alimentación que puedes mejorar la capacidad hepática. Por ejemplo, si quiero mejorar la fase 2 del hígado a nivel de las sulfatotransferasas, pues tengo que aportar grupos de azufre, crucíferas, espárragos, ajo y cebolla, pues esto tiene que estar presente en la alimentación. ¿Por qué? Porque esto va a producir que en mi fase 2 en las sulfatotransferasas funcionen mejor. Si quiero mejorar las glutatión-transferasas, pues por ejemplo en la alimentación, todo lo que acabo de decir sirve para estimular las glutatión-transferasas. Pero, como siempre hemos comentado muchas veces y por los audios en los WhatsApp, ¿no? De no vayamos al reduccionismo de voy a aplicar esta estrategia solo para las glutatión-transferasas comiendo ajo y cebolla. ¿Vale? Porque la gente se puede hinchar a ajo y cebolla, pero quizá tiene un problema adhesivo con un exceso de sulfuro de hidrógeno por con sobrecrecimiento de intestino delgado y no tolera el ajo y la cebolla. Entonces, ojo, porque entonces puedes generar mayor problema. Entonces, como siempre estamos diciendo, abordar un caso en concreto es abordar de forma individualizada todos los aspectos. Porque si no lo hacemos de esta manera, estamos diciendo un montón de generalidades y nos convertimos en los mesías de las redes sociales diciendo chorradas cuando lo que tenemos que tratar es a Claro. personas. No hay que tratar la fase 2, hay que tratar a María, que María tiene un montón de cosas en su vida. Hay que tratar a Teresa, que tiene un montón de cosas en su vida, ¿no? No vamos a arreglar Excelente. todas las fases 2 de todos los hígados dando magnesio y vitamina B6. Eso es una Claro. chorrada. Y esa es la parte que las inteligencias artificiales hoy en día todavía no controlan, que No, no, eso no lo controla. no saben quién es María. Exacto, exacto. Escúchame, Xavi, antes que me olvide, tengo una pregunta personal para hacerte. Hay algunos autores que dicen que esta reabsorción de estrógenos a través del intestino es positiva, que en un porcentaje se genere. Y otros autores dicen que no debería haber reabsorción. ¿Vos qué opinas? Hombre, porque depende de las enzimas de las beta-glucuronidasas que tenemos, y eso depende de la microbiota que tenemos en nuestro intestino, vamos a reabsorber más o reabsorber menos. Hay un pequeño porcentaje que vamos a reabsorber, pero la mayoría lo tenemos que echar por orina y por heces. Bien, Si tú reabsorbes muchos estrógenos, estás generando mucha sobrecarga hepática. Eso, por ejemplo, una disbiosis en el intestino puede producir un aumento de estas enzimas que te comento y mucha reabsorción. Entonces volvemos otra vez a la carga hepática, ¿no? bien. Todo tiene un equilibrio. El equilibrio es el que tenemos que buscar. Perfecto, me encanta, Xavi.
Bueno, vamos a hacer un parate. Estamos dentro de la Maratón de la Mujer. Esta es la tercera charla. No tenés un vaso de agua, aprovechá para tomar ahora, Xavi. Él no para de hablar, es una máquina. Es un genio. Escuchá, para todos los que están sumados, gracias por estar. Le damos la Vale. bienvenida con Xavi. Es la tercera charla. La primera fue con la doctora Camila, la segunda con la doctora de la Puerta y ahora estamos con Xavi. Estamos hablando sobre todo lo que es la salud de la mujer, del hígado, qué pasa con el exceso de estrógenos. Y bueno, y si recién te sumaste, bueno, te invito a que te quedes hasta el final. Y después va a quedar el vivo grabado en Instagram, en el de Xavi y en el mío. Y también va a quedar en el canal de YouTube de Combinación Vital. En el título del vivo pusimos programación metabólica, programación del estrés, programación de la salud. ¿Qué tenés para contarnos al respecto, querido amigo? Tenemos poco tiempo para... ¿Por qué? Porque, ostras, es un tema, yo estoy 20 horas hablando de esto en una asignatura, ¿no? Esto básicamente, Fede, fíjate, ¿no? Cuando está embarazada Noemí, de mi mujer, de Martina, de mi hija, esto es en el 2010, está embarazada en 2010, empiezo a, a estudiar qué es lo que pasa dentro de la barriga de mamá, ¿no? Y, ostras, empiezo a ver que el impacto que tiene todo lo que ocurre durante el embarazo y sobre todo antes del embarazo predispone la salud del futuro adulto. Esa fue la tesis de mi primer libro, Niños sanos, adultos sanos, que publiqué en 2016, si no me equivoco, y que yo recuerdo cuando descubrió pues, a un autor, David Barker, que es el padre de la hipótesis del desarrollo de la salud y la enfermedad, ¿no? A día de hoy hay muchos grupos de investigación, pioneros, que están publicando estudios en base a esa hipótesis, que ya ha dejado de ser una hipótesis, pero bueno, se le llama la Sí. hipótesis del desarrollo de la salud y la enfermedad en el ser humano. Entonces, ¿qué se ve? Porque ahora voy a hablar del embarazo, pero vuelvo a decir, y muy importante, lo más importante es antes del embarazo, ¿ok? Bien, ¿qué estamos viendo? Pues que los eventos que ocurren durante el embarazo, durante la formación, primero del embrión, del feto y después del bebé, va a marcar una predisposición a la futura salud. Es decir, que una persona pueda tener predisposición a la enfermedad mental está marcado por lo que se vivió antes del embarazo y durante el embarazo y los primeros 1000 días de vida. Va tan lejos como lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, los primeros estudios de David Barker hablan de... él se encontró en una zona del norte de Inglaterra, hizo un estudio y vio que las personas que tenían más eventos cardiovasculares se daba la causalidad de que eran el rango más alto eran personas que habían nacido con bajo peso al nacer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir bajo peso? Bajo peso está establecido por un bebé que nazca con menos de 2,5 kilos. Un alto peso al nacer o una macrosomía sería a partir de 4 kilos. Un bebé o una bebé que nace con más de 4 kilos se puede establecer que nace con macrosomía, es decir, con exceso de peso. Esto hay que poner entre comillas también, que depende si los papás son muy pequeñitos, Sí, sí, también por va a supuesto. cuadrar que el bajo peso pues no será bajo peso, sino simplemente será pequeño porque le toca ser pequeño igual. Si tienes papás de 2,15 m cada uno, pues lo más normal es que el Sí, bebé sí, sea, claro. ¿vale? Dejemos claro esto. Bien. Entonces se establece este baremo entre 2,5 kilos y 4 kilos, sería la normalidad en el peso al nacer. Pues, ¿qué estamos viendo, no? O que ya se ha visto durante muchos años. Bebés que nacen con macrosomía, con más de 4 kilos, o bebés que nacen con menos de 2,5 kilos, que entonces se relata que puede haber una restricción del crecimiento intrauterino, pueden tener susceptibilidad a eventos cardiovasculares en el futuro adulto. ¿Eso quiere decir que, ay, mi hijo y mi hija han nacido con menos de 2,5 kilos, ¿va a tener un infarto? No, 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 no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que tiene más números, sí. Es decir, si yo en mi vida de adulto tengo un ambiente no muy sano, seguramente
estoy más predispuesto a tener un evento cardiovascular que un niño o una niña que ha tenido un buen peso o un peso normal al nacer. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, clarísimo. Que no estamos diciendo, ahora tú estás enfermo por haber nacido con menos de 2 kilos y medio, ni mucho menos. Ahora es muy interesante porque con los estudios, pues por ejemplo, ¿se puede programar la osteoporosis? Interesantísimo. Porque hay bastantes estudios, muchos estudios que hablan de que la osteoporosis se programa durante el embarazo. ¿Por qué? Porque la acumulación mineral ósea se da sobre todo en el último trimestre de embarazo. Imagínate entonces a bebés que han nacido pretérmino, que han nacido antes de los 9 meses. Pues es más probable que tengan una mayor predisposición a que la mineralización de sus tejidos, entre los cuales el hueso, sea de menor calidad. No quiere decir que vaya a tener osteoporosis si es adulto, si el ambiente es sano. Por ejemplo, ¿puedo programar el número de nefronas que tengo en cada riñón? Es una locura esto. Vale. Sabemos que el riñón, la unidad funcional del riñón es la nefrona. Aproximadamente, en un sujeto normal, tenemos 1 millón de nefronas en cada riñón. La nefrona es lo que hace el filtraje. El filtrado glomerular se da en la nefrona, en el glomérulo de la nefrona. Vale. Pues, ¿yo puedo programar el número de nefronas? Parece ser que sí. Es decir, por ejemplo, eventos como el estrés durante el embarazo puede inducir a que ese bebé tenga menos nefronas de lo normal. ¿Eso quiere decir que vamos a tener un problema de riñón cuando soy adulto? No. Eso quiere decir que si no me cuido, es más probable que tenga eventos renales cuando sea adulto. Por ejemplo, ¿podemos programar que una persona tenga piedras en el riñón? Ahora sabemos que sí. Entonces, fíjate la programación del sistema nervioso, la programación del sistema inmunitario, la programación del hepatocito. Todo está programado cuando se forma este ser. Es verdad que hay ciertos parámetros de reprogramación, ¿no? Que es en la tesis de mi primer libro, digo, madre mía, si solo explicas lo malo, la gente coge una depresión de narices, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a aplicar, y entonces me inventé el nombre de reprogramación, ¿no? Hagamos las cosas bien y chimpún, ¿no? Ahora bien, sí que tiene un impacto enorme. Por ejemplo, una mamá que fuma durante el embarazo está predisponiendo a su futuro hijo a todo, ¿no? A día de hoy aún se dice, mamás que están fumando durante el embarazo, no dejes de fumar porque es peor el estrés por dejar de fumar que te fumes 2, 3 cigarritos al día. Mentira. Mentira. Esto es un bulo. Debería ser denunciable, ¿sí? Porque no hay algo más tóxico en el embarazo que fumar. Porque incluso el tabaco, el cadmio del tabaco y todo el estrés oxidativo que se genera durante el fumar, ¿qué hace? Por ejemplo, la placenta, yo voy hablando, tú no me preguntes, yo te hago el live solo. Vos venís espectacular, tú así que sigue con el mate voy y al baño, aguanta. déjate, vete a cagar y ya está. Los dejo en buena compañía. Fíjate qué chulo es esto, ¿no? Yo me aluciné porque todo esto de la programación depende de un órgano que es brutal, que es la placenta. La placenta para mí es el órgano más brutal que he estudiado, pero más brutal. Te diría que el cerebro es lo más brutal porque aún, bueno, yo creo que lo entiendo menos que antes y llevo 20 años estudiando el cerebro. Pero la placenta es un escándalo, ¿ok? Es un escándalo. Porque la placenta es como un ordenador, es como la NASA. ¿Sí? Tú tienes una NASA, mamá tiene una NASA, que lo que hace es regular todo lo que llegue de mamá, lo traduce para que le llegue bien al bebé. O sea, al feto. Y el feto, todas las cosas que hace, las traduce para que se le informe a mamá. Entonces, la placenta es brutalísimo. Simplemente, la gente puede pensar, bueno, yo me lo pregunté, digo, bueno, ¿cómo llega el alimento de mamá, cómo llega al feto? Entonces dice, no, por el cordón umbilical. Digo, ya, narices, que está muy bien, el cordón umbilical, pero ¿cómo narices entra la glucosa
cómo narices entran los aminoácidos, cómo narices entra de mamá aquí, ¿no? Y es porque la placenta tiene un sistema de transporte de nutrientes. Es una locura. Entonces, la placenta, la parte más externa de la placenta, que se llama sincitio trofoblasto, es la única palabrota que te voy a decir ahora, que la gente no se asuste, tiene dos capas y en estas capas están localizados los transportadores de nutrientes, aquí y en esta capa más interna. Entonces, lo que hace es, capto el nutriente, lo analizo en las células de la NASA y lo traspaso al feto si es necesario. Entonces, claro, fíjate que tan importante es que este sistema de la placenta funcione bien. Por ejemplo, el sistema nervioso del bebé, a las 20 semanas de gestación, el cerebro del feto está absolutamente formado. A las 20 semanas. Depende exclusivamente el cerebro de dos grasas, que es el DHA y el ácido araquidónico, uno omega 3 y uno omega 6. Nuestro cerebro es 60-70% es grasa. Vale. Y en el feto también necesito transportar la grasa. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo transporto la grasa? Si la placenta funciona bien. ¿Y cómo funciona bien la placenta? Pues ahora sabemos que el entorno metabólico de mamá hace que los transportadores funcionen o no funcionen. Ah, nos ha jodido. Por ejemplo, ¿el tabaco hace algo con los transportadores de nutrientes? Por supuesto. Por ejemplo, el tabaco inhibe que entren aminoácidos. Por ejemplo, el tabaco sería un gran disruptor para el crecimiento intrauterino. Claro, esto es grave, ¿eh? Esto es muy grave. Por ejemplo, ¿qué más tiene la placenta? Tiene una enzima, esta sí te la tengo que decir el nombre porque no la puedo abreviar, ¿vale? Que se olvide. No me escuchéis nadie, no me escuchéis nadie. Sobre todo no me escuches, ¿ok? Que se llama 11 beta hidroxiesteroid dehidrogenasa tipo 2. A la miércoles. Es que no puedo sintetizarla porque no, 11 beta no tiene el rollo, ¿vale? Esta enzima, ¿qué hace? Esta enzima lo que hace es inactivar la hormona cortisol del estrés de mamá para que no pase al feto. Esta enzima es una superprotectora del estrés de mamá. Wow, qué increíble. Y la enzima funciona bien. Dependiendo del entorno de mamá, hará que esta enzima funcione más bien o menos bien. Porque yo tengo que dejar un poquito de cortisol que pase. Porque un poquito de cortisol, por ejemplo, me va a madurar los pulmones de ese feto y de ese bebé. Un poquito de cortisol me va a activar el eje HPA, que es el eje de estrés, el eje de tolerancia al estrés del futuro bebé. Entonces, fíjate que es una locura, Fede, que si, por ejemplo, esta enzima no funciona, y cómo, cosas que hacen que no funcione esta enzima, el tabaco, infecciones, la inflamación, o una restricción de proteínas durante el embarazo, hace que la enzima no funcione tan bien. O, por ejemplo, un estrés de larga duración durante el embarazo. Fatiga, eso hace fatigar la enzima para que no pase cortisol en la placenta. Claro, eso imagínate que entonces llega mucho cortisol al feto, mucho cortisol al feto. Entonces el cerebro de ese feto se va a programar ¿a qué? A que la vida es peligrosísima y a que tengo que estar estresado desde el minuto cero y que mi tolerancia al estrés sea menor. Entonces, literalmente yo programo la tolerancia al estrés en base a cómo ha sido el embarazo. Porque si me dejas ponerme un poco más técnico, ¿me puedo poner un poco más técnico? Un placer, Habrá gente que claro. ahora si me pongo más técnico. Hay mucha gente que le gusta, dale, dale. Venga, va, pues para la gente que le gusta. Bueno, para todo el mundo. Y si no te gustan, pasa nada, tapas oídos y chimpón. Entonces, fíjate que es, cuando entra mucho cortisol en la placenta, el cerebro, hay varios núcleos del cerebro que se van a programar de una manera u otra. Por ejemplo, si entra mucho cortisol, hay un centro en el cerebro que es la amígdala, que está reconocido como el centro de la alarma, centro del miedo. ¿Sí? No quiere decir que solo la amígdala tenga que ver con el miedo, pero lo hacemos de forma funcional. ¿Ok? Bien.
Entonces, esa amígdala se va a hacer más grande. Y, por ejemplo, centros como el hipocampo, que es el centro de la memoria, y es un centro que me va a regular, entre otras cosas, mis impulsos, como la corteza prefrontal, van a ser un poquito más pequeños. Entonces, fíjate, ¿cuál es el centro neurológico que frena el estrés? El hipocampo. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay mucho estrés durante el embarazo y pasa mucho cortisol al feto, voy a tener un hipocampo menos funcional y una amígdala más hiperactiva, y entonces el nene o la nena van a nacer con menor tolerancia al estrés. Es decir, va a vivir con mayor cortisol, con los problemas que eso puede durar. Es Bien. interesante también decir, porque esto ahora mismo dices, madre mía, lo que estás diciendo, pues apaga y vámonos, porque esto, chimpún, lo tenemos fastidiado, ¿no? Esto es interesantísimo porque dices, ¿hay alguna manera de reprogramar el eje de estrés una vez nacido el bebé? Es una locura, Fede, porque el contacto físico, el amor hacia tu bebé, el skin to skin contact o el kangaroo care, reprograma el cerebro del bebé, reprograma el hipocampo. Entonces, es una maravilla. Por Wow. tanto, oye, tranquilidad. Ha habido estrés durante el embarazo, ok, no pasa nada. Durante el posparto, por favor, mucho contacto físico. Mucho contacto, mucho amor y mucha paz. Qué Pero bueno. claro, fíjate que los estudios que tienen que ver con esta enzima, ¿no? La 11-beta-hidroxisteroidehidrogenasa tipo 2, la funcionalidad de la regulación o maduración del hipocampo, la corteza prefrontal, la amígdala o la corteza cingulada anterior, es decir, varios núcleos del cerebro involucrados. Esta programación puede predisponer a que una persona pueda tener ansiedad, depresión o enfermedades incluso neurodegenerativas en el futuro adulto. Entonces, es brutal lo que ocurre durante el embarazo, ¿no? Me decía una paciente hace muchos años, le decía, hombre, es una responsabilidad muy grande estar embarazada. Digo, hombre, sí, no es tener un Tamagotchi, ¿no? No es una maquinita que yo le doy. No, hombre, claro, es una responsabilidad ser mamá, es una responsabilidad ser papá, ¿no? Porque para dar el mejor contexto. Lo que es interesante, Fede, es que el contexto del feto es heavy lo que te voy a decir ahora. El contexto del feto es mamá. Durante el embarazo y en el primer año de vida. Y digo mamá y no digo papá, digo mamá. Papá ha tenido mucho que decir antes del embarazo, ¿ok? Pero el contexto que vive el mundo del feto y del bebé es mamá. Por eso, realmente el embarazo debería durar 18 meses. Y ahora una mujer me puede decir, sí, aguántalos tú 18 meses, ¿no? Digo, evidentemente yo no soy mujer, no puedo tal, y yo he acompañado de forma, creo que muy, muy bien a mi mujer, y hemos estado embarazados los dos, ¿no? Evidentemente ella se ha inflamado, porque la inflamación no deja de ser un proceso inflamatorio. Mamá se inflama para nutrir al feto, ¿sí? A ver, el entorno del feto y del bebé en el primer año de vida es mamá. Yo tenía un gran profesor, tuve la suerte de que Niels Berman, un neonatólogo y experto en epigenética perinatal, pues fuera un profesor mío, y me dijo en la clase, decía, nada tiene sentido para un bebé si no es en contacto con la piel de mamá, porque el contexto del bebé es mamá. Fíjate que es tan interesante, y aquí contesto, es que decían, ¿cómo explicarías TDA y tantos TEAs? Entre otras cosas, con lo que te estoy contando. ¿Por qué? Porque, claro, ahondar aún más técnico es un poco más complejo, pero la neuroinflamación, que ahora conocemos todos la neuroinflamación, ¿no, Fede? La Sí, neuroinflamación, hemos hecho toda la maratón. es verdad, si yo participé, pues la neuroinflamación puede iniciarse dentro de la barriga de mamá, ¿no? Muestro varios estudios con imágenes muy chulas de que la neuroinflamación empieza o puede empezar en la barriga de mamá. Entonces, eventos como alteraciones en el neurodesarrollo o síndromes
que ahora están muy en boga, como el TDA, pues pueden estar relacionados con la neuroinflamación en el periodo del embarazo. Pero qué maravilla es entonces entender que, he dicho que a las 20 semanas, Fede, el cerebro está formado. Pero claro, una vez está formado, lo que tiene que hacer el cerebro que es comunicarse. ¿Cómo se comunica? Conectando grupos de neuronas con otro grupo de neuronas. A esto se le llama sinaptogénesis. ¿Ok? Entonces, fíjate, la sinaptogénesis es la creación de nuevas sinapsis. ¿Bien? En el primer año de vida, Fede, en el primer año de vida hay 1.000.000 de sinapsis al segundo. ¿Entendemos lo que quiere decir esto? Al segundo. Hay 1.000.000 de comunicaciones en el cerebro del bebé al segundo. ¿Y de qué dependen estas comunicaciones? De la experiencia que vive el bebé. Entonces, por eso es tan maravillosa la neurobiología del embarazo y de los primeros momentos de la vida, porque da a entender que la estructura neurológica de lo que cómo vamos a comprender la vida se forma de una forma neurológica en esos primeros 1.000 días de vida. Qué importante es entonces cuidar muy bien esto. Ya, Excelente, amigo. bueno, pero ¿y si no lo hemos cuidado además? Que sí, que se podrán hacer un montón de cosas y abordarlos, pero la fisiología es la fisiología. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entre otras cosas. Bien, amigo, gracias, excelente. Me encanta la charla Hazme la acá segunda escuchando. pregunta. No, lo que te quería decir ahora en los últimos 5 minutitos que quedan, ¿qué consejo le darías a una mujer que está por programar un embarazo o esa mujer que ya está embarazada? ¿Qué consejo le darías de tu experiencia como profesional y como humano principalmente? Claro. Mira, fíjate, muchas veces me preguntan, Fede, ah, ¿cuánto tiempo me tengo que cuidar para quedarnos embarazados, ¿no? Y entonces la respuesta es muy fácil, es toda la vida. Toda la vida. No, no, no hay trucos, no es, no, 6 meses, con 6 meses arreglo, ¿no? No, no hay ningún truco. Es decir, por favor, entendámonos, para quedarnos embarazadas y embarazados, digo embarazados porque uno a la pareja ahí, aunque todo el proceso de transformación en su cuerpo lo vivirá sobre todo la mujer. Te diría toda la vida, ¿no? Mira, en clase, ah, cuando empiezo la clase, digo, el factor más importante a tener en cuenta durante el embarazo es el estrés. Ujú. Entonces me dicen, exagerado, que siempre estás hablando que si el estrés y demás, ¿no? Cuando acaba el seminario, al cabo de los 3 días, los alumnos le dicen, sí, ahora hemos entendido que el estrés es el input que más impacto tiene durante el embarazo. Es muy reduccionista decir Sí, esto, sí, sí, pero es clave. evidentemente, porque en la vida de la persona hay un montón de inputs. Ahora bien, yo pongo arriba del todo el cómo vive el estrés que puede vivir una mamá embarazada durante el embarazo, porque tiene efectos muy importantes en la programación de la salud del futuro adulto. Entonces, ¿qué recomendación? Yo no soy nadie para dar ningún tipo de recomendación, soy una N1 y una N1 es no hacer caso, ¿no? En términos científicos. Pero esta N1, pues te diría mucha paz. Ujú. Tener paz, vivir o trabajar, entrenar la felicidad para sentir paz, ¿no? Y que nuestros actos y nuestras decisiones sean, uno, con paz, otro, que tengan un impacto positivo en nosotros y que tengan un impacto positivo en los demás, ¿no? El mundo yo creo que sería un poquito mejor. Estamos jodidos, ¿eh? Porque esto es realmente complejo, entonces depende de cada uno cómo viva la vida para, para aplicar la paz en uno mismo, ¿no? Dicen, Fede, que el aleteo de una mariposa genera un tsunami en la otra punta del mundo, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué no empezamos a ser amables con nosotros mismos? Empezamos a ser amables, con micro amabilidades con los demás y quizás generamos una cadena enorme de amabilidad que hace que el mundo sea un poquito mejor y con más paz. Eso te diría. Me encanta, Xavi.
parece que son lindas palabras para darle un cierre a este vivo. Gracias por todo lo que compartiste, por abrirte desde el punto de vista teórico y también humano. Y nada, y decirte que esta charla, como siempre, la disfruté mucho. Espero que toda la gente que haya estado acá también lo haya disfrutado. Tío. Síganlo a Xavi, está como @Xavi Regenera, es uno de los fundadores de Regenera, experto en psiconeuroinmunología, tenés un máster en biología molecular y bueno, y Xavi sabe un montón, la verdad que sabe un montón, sabe explicar todo muy bien y si alguien no entendió bien los procesos de desintoxicación del hígado y las dos fases con el boli, van y le preguntan a Xavi. A mí no me Que se vengan con esas compren cosas. un boli, que se compren un boli y no pasa nada. Y una última cosa, ¿no, Fede? A decir, el Dale. viernes vais a tener un vídeo maravilloso. Titulado La gestión del estrés, mirá, justo. La gestión del estrés, que creo, hemos hecho varios, pero yo creo que no me he reído tanto en haciendo un vídeo como, y mira que nos hemos reído, ¿eh? Pero este Sí, sí. he llorado de la risa. Yo me reía mientras lo planificábamos, me reía mientras lo grabábamos, yo lo estaba editando y cuando uno edita un video lo mira más de 100 veces al video para ir arreglando todas las cosas. Cada una de las 100 veces que editaba el video me reí en cada una de las tomas. No, no, no. Qué risa. Así no lo vea nadie el video, ya para nosotros fue un golazo porque No, la no, pasamos súper me bien. da igual. Que no se haga viral, que me da igual. Lo que me he llegado a reír con el vídeo que vamos a colgar el viernes. Madre de Dios santísimo. Bueno, Bueno, damos cierre. Gracias, Xavi. Gracias a todas las personas que estuvieron. Y bueno, va a quedar en los Instagram de Xavi, Xavi, @Xavi Regenera. ¿Tiene un guión o no tiene un guión ahí? sin guiones, fácil. Xavi Regenera. Y en Combinación Vital, y va a también quedar grabada en el canal de YouTube de Combinación Vital. Y acuérdense que en el canal de YouTube de Combinación Vital están las 3 maratones. En las 3 también participó Xavi. La primera fue la maratón tiroidea, la segunda la maratón de las enfermedades neurodegenerativas y ahora estamos en la maratón de la mujer. Si quieren volver a escucharlo a Xavi, lo pueden buscar en las otras maratones y bueno, y en su Instagram que él tiene un montón de videos y de material súper interesante. Dale. Chao, Xavi. Chao Chao, todos y gracias. chao. Chao, chao.